el cloro visto desde los dos ángulos que uno puede mirar las cosas, de lo que nos afecta a la vida y lo que nos afecta al medio ambiente. Nosotros podemos considerar que toda la actividad tecnológica que se desarrolla en las industrias se realiza de la siguiente manera. La sociedad tiene unas necesidades que las va mostrando, la naturaleza nos ofrece unas posibilidades para resolver esas necesidades que nos muestra la sociedad y el hombre tecnológico lo que hace es buscar soluciones a esas necesidades en función de las posibilidades que ofrece la naturaleza. Pero también esas necesidades, esas soluciones que encuentra, depende de cuáles son los conocimientos que en cada momento se tiene y cuáles son las restricciones ambientales que se imponen también en cada momento. Resultado de esa actividad, en función de conocimientos y en función de restricciones, da unas respuestas. Esas respuestas son respuestas a las necesidades que muestra la sociedad y eso necesariamente siempre tiene unos efectos sobre el medio ambiente. En el caso de la industria química, pues se incorpora energía, materias primas, trabajo, capital, etcétera. Se realizan una serie de operaciones y de procesos que son esas instalaciones y de ahí salen unos productos que van al mercado. Además de esos productos que van al mercado, que es la respuesta a esas necesidades, nosotros consideramos que también se está generando riqueza en función de puestos de trabajo y en función también de beneficios que se obtienen. Esa respuesta a necesidades, pues lógicamente son los productos que van al mercado, se genera también conocimiento, es decir, se aprende a hacer las cosas mejor, a hacerlas de otra manera, y eso es el conocimiento tecnológico. Pero también se producen contaminantes que se pueden liberar al medio ambiente en forma de gases, de líquidos o de sólidos. Esta actividad de la industria química ha pasado por distintas etapas. Inicialmente es una etapa que se denomina de quimifilia, es decir, de amor a las cosas de la química, y es un periodo histórico en el cual la propia sociedad impulsa las realizaciones de la industria química. Va demandando cada vez mayores cantidades de los productos que salen de esas instalaciones, quiere nuevos productos, los que sean, y muestra necesidades nuevas para que la química vaya resolviendo todo eso. Acepta cualquier tipo de realización que se haga y disculpa los errores que se puedan cometer o los accidentes que han tenido lugar en esas instalaciones. Entonces, este periodo se considera que todo lo que procede de la química es nuevo, es bueno. Esta es la época del modernismo y del progreso. Es una época también en que se producen importantes avances materiales y se consideraba que los inconvenientes que se pudieran producir estaban compensados por las ventajas que se alcanzaban. Hay un cambio de esta quimifilia a otro aspecto muy distinto, que es la quimifobia. Esto se produce aproximadamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la sociedad ya no percibe los avances de la química. ¿Por qué no los percibe? Pues porque ya no resuelven necesidades nuevas que muestra la sociedad. Ya pues lo considera algo normal. Tampoco encuentra ventajas inesperadas. Todo lo que sale de la industria química pues es algo que está esperando en la sociedad que lo haga. Es una época también en que aparecen potentes técnicas analíticas, lo cual significa que se pueden determinar compuestos en cantidades cada vez más pequeñas y comienzan a mostrarse los efectos negativos que esta actividad química tiene tanto sobre los trabajadores de la industria como sobre la población. Y a esto se une también, que tiene culpa, la actividad empresarial. La actividad empresarial se caracteriza en estos periodos por ocultar los errores que comete una determinada empresa y magnifica los errores de la competencia. Una cuestión tremendamente malentendida. Yo lo hago bien, pero la competencia lo hago mal. Estas son las causas en que se va produciendo ese cambio de la quimifilia a la quimifobia. Y pasamos a la etapa en la que nos encontramos actualmente, que es la etapa ya de la quimifobia. Esta etapa de la quimifobia se inicia en el mayo del 68 y en la guerra de Vietnam. Es la época en que se produce este cambio y el asentamiento de la quimifobia. ¿Qué realmente es la quimifobia? Pues es la percepción de un riesgo muy superior al real y un temor a lo desconocido
que rechaza todo lo que proceda de la industria química. Es decir, hay un riesgo, no sé por qué, pero lo hay, y hay un miedo a que eso da peligros. Cualquier producto químico genera peligro. Entonces hay un temor y un rechazo a los productos químicos, no se valora nada de las aportaciones que ha realizado la industria química, no se reconoce la necesidad de la química para nuestra vida, no se distingue entre aquellos productos que son necesarios y respetuosos con el medio ambiente de los que no lo son, ni tampoco aquellos procesos que respetan las materias primas, que son seguros, etcétera. Es todo lo mismo, todo lo que sea de la química, pues prácticamente es lo mismo. Podríamos decir que la sociedad casi definiría una industria química como una actividad depredadora de recursos naturales, destructora de la calidad ambiental y peligrosa para los seres humanos. Desgraciadamente, algo parecido a eso es la percepción que muchas personas tienen de la industria química. Yo lo que quiero mostrar son dos imágenes del cloro. Aquí tenemos un cuadro de Escher, donde si nosotros observamos la parte inferior son peces, y según vamos subiendo, vemos que esos peces pues, se van poco a poco difuminando y al final tenemos aves. Es decir, que según la parte del cuadro que uno quiera mirar, pues puede encontrarse con peces o puede encontrarse con aves. La realidad del cuadro pues, es diferente, son las dos cosas. No conviene mirar ni que solamente tenemos aves ni que solamente tenemos peces. Bueno, pues vamos a comenzar con el producto que nosotros utilizamos para fabricar el cloro. La sal común pues, es uno de los productos que las sociedades, desde los primeros asentamientos, han comenzado a utilizar. Desde los primeros productos químicos que utilizan las sociedades humanas es la sal común. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ya deja de comer carne cruda necesita sal. Esa sal, al cocinarla, pierde sal y tiene que aportarla. Ese aporte de sal es lo primero que necesita. Después aprende a utilizar la sal para conservar alimentos y la sal pues tiene cloro. Y ese cloro es un elemento abundante en la naturaleza, es muy abundante y lo tenemos disponible con relativa facilidad. Nos encontramos con minas de sal y nos encontramos también con que el agua del mar tiene una concentración de cloruro sódico bastante alta. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos disponer de cantidades grandes de cloruro sódico por minería en las minas o bien en salinas evaporando el agua y reteniendo la sal. Procesos tremendamente sencillos para disponer de grandes cantidades de sal de forma tremendamente barata. El cloro es un elemento que se descubre bastante tarde, en 1774, pero hasta el año 1810 no se identifica como elemento químico. Inicialmente, cuando se descubre el cloro, se pensaba que el poder oxidante del cloro se debía a que contenía oxígeno. Por eso tarda un tiempo, unos años, en identificarse como elemento químico. Características que tiene el cloro es que es muy reactivo, especialmente tiene un potencial de oxidación bastante alto. Eso desde el punto de vista de la química significa que tenemos un agente de síntesis bastante poderoso. Eso es lo que significa esas propiedades que tiene el cloro. Es el primer halógeno que se empezó a producir y a usar, a fabricar y a usar, y con él se han hecho productos, muchos, y además muchos de gran tonelaje. Actualmente el cloro es irreemplazable en la industria química. Es irreemplazable también en muchos sectores industriales y es irreemplazable en nuestra vida. Esa es la realidad de lo que ocurre con el cloro. Bueno, pues vamos a ver cómo utilizamos el cloro. Cómo utilizamos ese cloro que obtendremos del cloruro sódico. Pues tenemos dos caminos principales para utilizar el cloro. El primer camino es para la obtención de productos. Con ese cloro nosotros obtenemos productos. Unos de los productos que obtenemos con cloro tienen cloro en la propia molécula, pero hay otros productos que obtenemos con cloro y no tienen cloro en la propia molécula, sino que utilizamos el cloro para fabricar esos otros productos. Y la otra forma que tenemos de usar el cloro es aplicaciones directas, es decir, que directamente nosotros usamos el cloro para alguna aplicación. El cloro, pues como he dicho, es un elemento del que se obtiene mucha sustancia química y desde que ha ido utilizándose, ha ido desplazando a muchos productos
y a muchos procesos diferentes que no utilizaban antes cloro. Así que a medida que aparece el cloro, pues va haciendo que productos que tenían que ofrecían una solución a una necesidad de la sociedad sean sustituidos por productos de cloro. Y procedimientos de fabricación que se utilizaban sin que interviniera el cloro, al estar el cloro disponible, pues se utiliza el cloro. El interés que tiene el cloro para la industria y sus compuestos son, por un lado, su reactividad. Como he dicho antes, tiene un poder oxidante muy fuerte. Eso es muy útil para sintetizar productos químicos. Y segundo, es muy útil también cuando necesito un compuesto que tenga gran poder oxidante. Segunda característica que tienen los compuestos de cloro es que son tóxicos. Hay muchos productos de cloro que son tóxicos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para sintetizar esos compuestos y destruir aquello que no quiero, que son los patógenos, malas hierbas, etc. Esa es otra propiedad que tienen los compuestos de cloro. Al ser muy tóxicos, me sirven para resolver ese problema que nos plantea la sociedad, cómo destruimos patógenos, insectos, malas hierbas, etc. Y después, otra propiedad muy importante de los compuestos de cloro es la estabilidad que tienen los compuestos. Muchos compuestos de cloro son tremendamente estables. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que podemos utilizar esos productos con una gran estabilidad, no son inflamables, tienen un gran número de ventajas. Esas tres características son las que han determinado la expansión del cloro y de sus productos en la industria para resolver necesidades humanas. Entonces voy a mirar ahora primero la parte superior. Ahí solo vemos las aves, que digamos como positivo, y voy a poner luego los peces como negativo. Si quiero mirar la parte positiva de lo que sería el cloro y sus derivados, pues veo productos que tenemos el policloruro de vinilo, ahí tenemos la fórmula, pero no solamente es ese polímero que nosotros utilizamos con bastante frecuencia, tenemos otros polímeros clorados importantes. Están ahí, son similares porque contienen cloro, son hidrocarburos que tienen sustituidos hidrógenos por cloro. En síntesis orgánica lo utilizamos con mucha frecuencia, como clorometanos, cloruro de alilo, etc. ¿Para qué se utilizan esos productos donde se hace esa síntesis química? Pues para alimentos, para cosméticos, detergente, perfumería, pinturas, adhesivos, es decir, como ven ahí, pues prácticamente todos los sectores industriales utilizan cloro para fabricar sus productos. Medicamentos, están ahí. No quiere decir que el producto final tenga cloro. Ya he dicho antes que en unos casos el cloro queda en la molécula y en otros se utiliza para fabricar moléculas que no tienen cloro. Disolventes, pues muchos disolventes tienen cloro. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, un disolvente clorado? Cuando uno maneja disolventes, lo primero que quiere es no tener un accidente, ¿no? Un incendio. Lo que me interesa es que no sea inflamable. Estos no lo son. Segundo, cuando yo tengo un disolvente y he hecho en él lo que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Quitar el disolvente y quedarme con los productos. Para quitar el disolvente necesito energía, tengo que calentar. Cuanto más volátil sea, menos energía gasto. Pues esa es la razón de por qué se utilizan como disolventes. Derivados inorgánicos, pues desde el cloruro de aluminio, etcétera, etcétera, tenemos muchos compuestos inorgánicos y se utilizan también para fabricar productos que no tienen cloro. Ahí vemos el poliuretano, que es otro plástico tremendamente importante, muchos polímeros técnicos que hoy están de moda, los policarbonatos, etcétera, y los sustitutos de los clorofluorocarbonados. Así que ahí vemos la gran cantidad de productos que proceden del cloro. Esas serían las aves, la parte positiva. Problemas que tiene el cloro para que lo veamos los peces. Pues primero, el cloro lo tengo que obtener a partir de un compuesto que es muy estable. Ese compuesto que es muy estable es el cloruro sódico. Inicialmente, eso significa que el procedimiento que utilizo pues, no va a ser sencillo, va a ser bastante complicado el obtener cloro, porque cuanto más estable sea la materia prima de la que partimos, más difícil. Entonces hubo que utilizar mercurio, y eso implica contaminación por mercurio en las plantas que obtienen cloro. Segundo, la reactividad. Si es muy reactivo, allí donde utilice cloro voy a tener compuestos organoclorados. Y esos compuestos organoclorados, si lo libero al medio, pues da lugar a problemas ambientales. Los organoclorados, ¿qué problemas tienen los organoclorados? Pues son estables.
que es una propiedad que buscamos para algunas cosas. Eso significa que son persistentes en el medio ambiente, que si nosotros lo liberamos, el medio ambiente no lo reconoce, no sabe qué hacer con ellos y ahí se nos van quedando, tiempo y tiempo. Pero si esos organoclorados se encuentran en unas condiciones diferentes a las que nosotros consideramos ambientales, es decir, en la troposfera, pues pueden ser que sean reactivos, porque eso inicialmente no sabemos en otras condiciones que puede pasar. Segundo, esos compuestos son tóxicos, otra propiedad que utilizábamos para ciertos compuestos que queríamos que sean tóxicos. Entonces nos podemos encontrar que están liberados al medio y los también son igual de tóxicos. Y bioacumulación. Bioacumulación significa que al ser muy solubles en disolventes orgánicos comparados con disolventes acuosos, a medida que va pasando la cadena trófica, pues se van acumulando los seres vivos. Esos son los problemas que nos va a presentar el cloro y sus compuestos. Debido a eso, como ven, hay propiedades que nosotros queríamos buscar y que luego resulta que cuando están liberados al medio pues van a ser problemas. Entonces ahí vemos los peces. Los peces son contaminación por mercurio, contaminación por organoclorados, especialmente en la industria papelera, clorometanos en aguas tratadas con cloro, destrucción del ozono estratosférico, destino e impacto de los distintos compuestos en la atmósfera, la troposfera, persistencia, bioacumulación, dioxinas, que también tienen cloro, y compuestos relacionados, gestión de productos de gran tonelaje, como pasa con el PVC, etc. Es decir, esos serían los peces, consecuencia de sus propias propiedades, de sus características que tiene, pues también nos dan lugar a una serie de problemas. Bueno, pues vamos a ver la primera dificultad. Allí tenemos el cuadro completo, donde aquí, lógicamente, empezamos por la parte inferior. Aquí inicialmente todo eran peces. Es un compuesto, como decía antes, muy estable y por ello difícil de separar en sus elementos. ¿Cómo se ha hecho en la industria inicialmente? Pues lo que se hizo es obtener primero el cloruro de hidrógeno, con esa etapa que pone ahí, y la segunda etapa había que oxidar ese cloruro de hidrógeno. Para oxidar ese cloruro de hidrógeno se utilizó inicialmente el dióxido de manganeso y después otro proceso más avanzado que se fue derivado del procedimiento Solvay y del procedimiento Leblanc de obtención de hidróxido sódico. El cloruro de hidrógeno que sobraba lo obtenían con oxígeno, eran capaces de oxidarlo gracias a un catalizador de cloruro de cobre. Y este era el procedimiento que teníamos más o menos durante el siglo XIX. Ese es el procedimiento. Lógicamente, el cloro era tremendamente caro, porque esto es tremendamente caro. Estamos consumiendo ahí grandes cantidades con rendimientos pequeños. Eran compuestos tremendamente caros. Bueno, pero resulta que aparece la electricidad. Y en muchos sitios era barata y teníamos también cloruro sódico accesible fácilmente. Por eso, donde tengo electricidad barata y donde tengo cloro disponible, bien sea en minas o bien sea a partir de salinas, pues tengo todas las cartas para poder obtener cloro por un proceso electrolítico, que es lo que ocurrió. Entonces, la forma de obtenerlo es mediante tres procedimientos, que voy a comentar un poco por encima. El primer procedimiento son las celdas de mercurio, que son las que se utilizaron en Europa, para tener unos números. Aquí ya no me refiero a los inicios, estoy hablando de principios del siglo XX. Entran en funcionamiento a principios del siglo XX y lo que ocurría con este procedimiento de fabricación es que liberaba el mercurio al agua. Entonces, los efluentes líquidos aproximadamente soltaban 2,5 gramos por tonelada de cloro. Y ya en el 2011 la reducción es 0,81 gramos por tonelada de cloro obtenida. Es decir, que vemos cómo han trabajado con este procedimiento. El segundo procedimiento son las celdas de diafragma. Ese es el procedimiento que se utilizó en América. Tiene ventajas e inconvenientes con respecto al mercurio, no tiene tantas ventajas, quizás sea peor método que el de mercurio, pero bueno, cada grupo de países, liderados unos por Alemania y otros por Estados Unidos, pues emprendieron dos caminos. Y después está el tercer procedimiento, que se desarrolla a finales del siglo XX, que es lo que se llaman celdas de membrana, y ese se desarrolla en Japón. Así que estos son los tres procedimientos que hay. El primero, que es el que nos afecta a nosotros en Europa,
Esta es como se obtiene en las celdas de mercurio. Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo. ¿Por qué se utiliza mercurio? Pues porque es difícil de separar el cloro del sodio. Entonces, ¿cómo se separa el sodio del cloro? Pues ese es el problema. Por eso están los diafragmas y cómo separarlo ahí donde se está produciendo la electrólisis. Este método de mercurio, ¿cómo lo separa? Porque el sodio forma una amalgama con el mercurio, que es lo que va circulando hacia abajo. Entonces, esa amalgama que va con el mercurio se trata con agua y obtenemos hidróxido sódico, hidrógeno que se libera y el mercurio que vuelve otra vez a estar circulando. Es decir, que tenemos el ánodo, que inicialmente eran de grafito, luego de titanio, y el cátodo, que es el mercurio, y está funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese hidróxido sódico está en disolución. Y ahí es donde tengo el mercurio, y eso es lo que tengo que verter. Aquello que va saliendo por la derecha es la separación del agua que tiene esas cantidades de mercurio. Cuanto mejor es la tecnología, la cantidad que emitimos es más pequeña. Ahí vemos la capacidad que tiene instalada Europa, que es el 32% con esta tecnología. Entonces, la previsión es que en el 2020 no haya ningún método ya más de fabricación de cloro por este procedimiento. Esto es el acuerdo que hay y tienen que desaparecer todas. La reducción ha sido considerable en poco tiempo. Este es el procedimiento que se utiliza, que es el que decía el japonés, donde hay una membrana que impide el paso del cloro con el sodio. Es decir, solo deja pasar iones sodio y es el funcionamiento. Como ven, pues ya nos vamos aproximando un poco a ver también aquí aves. Tratar de dejar lo más posible lejos los peces. Vamos ahora, ya hemos visto que tenemos el cloro. Los problemas que nos ha generado el disponer de él, que básicamente se debe a la liberación de mercurio, pero ahora mismo, prácticamente, en un corto plazo, toda Europa va a tener una tecnología que no va a verter aguas con mercurio. Vamos a ver dónde tendremos más efectos y más productos. Aquí ahí tenemos ese árbol que se ve al fondo, podríamos definirlo como el árbol del cloro. El tronco es el cloro, y del cloro salen un conjunto inmenso de ramas y de hojas. Esas ramas y esas hojas son los distintos productos intermedios o productos finales. Eso es lo que significa. Y como evidentemente, aunque lo pusiera nítido, no vamos a ver nada, pues por eso he sacado lo más interesante fuera. ¿Qué es lo más interesante? El 40% del cloro se utiliza para fabricar PVC, el 26% plaguicidas, el 10% disolventes, 6% para blanquear el papel y la industria textil, 3% para tratamiento de aguas y el resto para una diversidad inmensa de productos químicos en la industria. ¿Problemas que nos va a generar todo ese árbol? Ya he visto los que hemos generado para el tronco. Ahora es desde el tronco a esos productos que aparecen en azul. Pues vamos a formar contaminantes en las aplicaciones. Vamos a formar contaminantes en el proceso de fabricación del producto. Contaminación por el propio producto, que también nos encontraremos con algunos ejemplos. Y contaminantes que vamos a tener en la gestión de los productos. Ahí es donde los vamos a tener. Yo voy a referirme un poco brevemente al tratamiento de agua, como ejemplo de contaminantes formados en la aplicación, blanqueo de papel, donde se forman organoclorados, compuestos clorados que liberamos a la atmósfera, los CFCs, compuestos persistentes, ecotóxicos y bioacumulables, un ejemplo es el DDT, y gestión de residuos, que sería el PVC, puesto que además es el que tiene mayores cantidades. Bueno, pues vamos a comenzar con el agua potable. El agua potable es el agua potable, que cuando si entendemos por potable la que consumimos, pues cuando está contaminada, actualmente es responsable del 80% de las enfermedades y la tercera parte de las muertes de los países en desarrollo. Ese es el problema de tener agua contaminada. Hay una gran dificultad para proteger las fuentes de agua potable de los residuos humanos y de los residuos de los animales, porque esos son los responsables de que el agua esté contaminada y dé lugar a ese conjunto de muertes. Entonces hay que
de esas fuentes que nosotros tenemos en la naturaleza, donde tenemos el agua, tenemos que potabilizarla, hacerla que sea adecuada para el consumo humano. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que interponer barreras. Cuando nosotros tenemos un agua que está muy sucia, ¿qué es lo que hacemos? Pues la filtramos. Son técnicas conocidas de todas las potabilizadoras de todas las ciudades, hacen eso, filtran, coagulan y sedimentan, y ya está. Pero claro, hace falta una última barrera, que es la desinfección. Hay que desinfectar el agua. Vamos a ver cómo se hace esa desinfección. Bueno, pues, ¿qué es esa desinfección del agua? Destruir los organismos patógenos que pueda contener el agua. ¿Qué procedimientos hay para destruir los organismos patógenos que puede contener el agua? Pues tenemos agentes químicos, que son oxidantes, cloro, como tal cloro, cloraminas, dióxido de cloro y ozono. Luego comentaré un poco sobre ellos y cuál es la tendencia. O radiación ultravioleta, que también se pueden destruir. En ese caso de radiación ultravioleta no utilizo agentes químicos y también los destruyo. Criterios de elección, ¿por qué se elige eso? Pues por la eficacia que tiene el tratamiento y el coste, si es más o menos fácil de aplicar o difícil de aplicar, y los productos que obtengo de desinfección. En función de eso es como se elige en ese abanico. Cuando nosotros ponemos cloro en agua, se produce esa reacción de hidrólisis y tenemos que formamos el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Bueno, pues dependiendo de cuál sea el pH, etcétera, uno u otro es el que va a ser el agente oxidante prioritario. Los dos ven que según el pH que trabajemos podemos oxidar más, podemos oxidar menos, pero no voy a entrar. Es decir, eso es lo que ocurre cuando utilizamos cloro para desinfectar el agua. Los sistemas de distribución del agua, es decir, que eso no tengo ninguna dificultad en que nos dan un agua y nosotros automáticamente podemos, añadiendo las cantidades adecuadas de cualquier oxidante o poniéndole unas lámparas ultravioleta, elimino todos los patógenos. Calculándolo bien, no hay ninguna dificultad y es sencillo. De hecho, todas las potabilizadoras tienen una... Nada más que llega el agua a la potabilizadora, inicialmente incorporan cloro, que es lo que llaman la etapa de precloración, que hace lo que he dicho antes. Y ahora viene el problema, pero ahí puedo utilizar cloro lo que me dé la gana. Ozono, ultravioleta, no se cargan. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua, una vez que sale de la potabilizadora, va a unos depósitos. Los depósitos donde se almacena el agua y de ahí van por unas tuberías hasta nuestras casas. ¿Qué es lo que ocurre en todo ese recorrido del agua que nosotros la hemos desinfectado inicialmente? Pues que puede incorporar patógenos. Así es. Puede incorporar patógenos porque un agua, si la podemos destilar un agua, la dejamos aquí y volvemos dentro de una semana y la tenemos contaminada con patógenos. Evidentemente que la prevención de la salud obliga a que eso no pueda ocurrir. Para que eso no ocurra tenemos que añadir un agente que sea capaz de oxidarlo. El resultado de esa oxidación pues, van a ser productos de reacción. Entonces voy a comentar un poquitín aquí el problema y cómo se eligen los distintos componentes. Bueno, pues cada uno de esos oxidantes que nosotros utilicemos va a oxidar el patógeno porque lo va a destruir, pero si tengo pequeñas cantidades de sustancias orgánicas, también las voy a oxidar. También las voy a oxidar y las vamos a tener también en el agua. Ese es el problema que pueden tener la oxidación con distintos componentes. Hay bastantes estudios hechos con los distintos compuestos, pero el resultado final es que o utilizamos cloro o un derivado de cloro, de momento, hasta que no seamos capaces de hacer otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué no se puede utilizar ozono? Porque si ponemos ozono como ese oxidante adicional para evitar la reactivación de las bacterias, se descompone rápidamente, con lo cual en unas horas nos hemos quedado sin ozono. Si pusiera otro agente oxidante que oxidara lentamente, pues no tiene capacidad suficiente para garantizar que no lo tengo. Tengo que buscarme un oxidante que cumpla dos condiciones: que sea suficientemente estable y que además sea suficientemente oxidante. Y entre esos
Si quitamos el cloro, tenemos dos. El dióxido de cloro que se utiliza en unas ciudades y las cloraminas que se utilizan en otras. Nosotros estamos trabajando ahora en conseguir un compuesto que no tenga cloro, a ver si hace esto. Lo cual, pues, como sueño está bien, pero nada más. Estas son cosas que hacemos en las universidades a veces, que es nuestra obligación tratar de, si es posible, bien, y si no, pues no pasa nada. Ay, perdón. Bueno, otro empleo directo del cloro es para blanquear la pasta de papel. El blanqueo de la pasta de papel se comienza a finales del siglo XVIII, y es con lo que se llamaba el agua de Havel, que no es otra cosa más que cloro y potasa. Y desde el principios del XIX se disponía de ese polvo, polvo que se llamaba polvo blanqueador, que era cloro con cal. Ese es el que procedía de la fabricación de hidróxido sódico por el método de Leblanc. Entonces, a finales del siglo XIX ya se va disponiendo de cloro por el primer procedimiento que he dicho antes. Después ya con el método electrolítico se dispone de grandes cantidades. Y se utiliza el polvo blanqueador. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que se abaratan las hojas de papel, pero de una forma espectacular. Y se abaratan también los hilos de algodón, porque también hay que blanquear los tejidos. Eso es lo que ocurre. Entonces voy a comentar un poco por qué hay que blanquear la pasta para hacer papel. No me voy a referir a los tejidos, pero el problema es igual. Cuando nosotros obtenemos pasta de papel de los árboles, nosotros tenemos dos objetivos. La madera tiene dos componentes mayoritarios, uno es la celulosa y otro es la lignina. Luego tiene la semicelulosa, pero esos dos son los mayoritarios. ¿Qué hay que hacer para obtener papel? Pues tengo que ser capaz de quitar la mayor parte de lignina que pueda y quedarme con la celulosa. Pero claro, lo que tengo que hacer también en ese procedimiento de quitar lignina y dejar celulosa, que las fibras de celulosa no se acorten, porque si no tendría papel de mala calidad. Sería un papel de muy baja calidad. Procedimientos que se utilizan o que se han utilizado, tenemos pasta física, es decir, físicamente, sin necesidad de utilizar reactivos químicos. Característica que tiene, que eliminamos poca lignina, con lo cual obtenemos un papel oscuro, cartones y cosas de este tipo. O bien pasta química, utilizar un reactivo. Elimino mucha más lignina, con lo cual, en principio, la pasta es clara. Hay dos procedimientos, el del sulfito y el del sulfato. Uno elimina más lignina y otro tiene fibras más largas. Nos quedamos con el sulfato, que es el que se ha impuesto. Da fibras más largas, pero tiene más lignina, con lo cual no es suficientemente claro ese papel. Entonces no hay más remedio que recurrir al blanqueo. Y por el método de obtención de papel no somos capaces de quitar toda la lignina para que no tenga color. El objetivo que tiene el blanqueo de la pasta de papel no es otra cosa más que reducir el contenido de lignina en las fibras. ¿Cuál es el principal agente que se ha utilizado para blanquear la pasta de papel? El cloro. ¿Por qué? Pues porque es muy oxidante y es muy reactivo. Esa es la razón. Por esa razón se ha utilizado el cloro para blanquear pasta de papel. Pero claro, el cloro hace dos reacciones distintas con los compuestos orgánicos. Una es la oxidación y otra es la cloración. La cloración significa que sustituye un cloro por un hidrógeno, con lo cual tengo cloruro de hidrógeno y un cloro que se queda en la molécula orgánica. Ese es el problema. Como tenemos las dos, pues al final tengo que el 10% del cloro que utilizo para blanqueo se me queda en los residuos de papel, mientras que el 90% lo libero en forma de cloruro. Con lo cual, pues esos compuestos que tienen el cloro, en los residuos, pues voy a tener organoclorados. Esos son los organoclorados, que como he dicho antes, son bioacumulables, tóxicos y persistentes. Es el problema del blanqueo de pasta de papel. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener? Pues conseguir blanquear el papel, no con cloro, para evitar tener la presencia de esos compuestos. Para eso, pues se han desarrollado otros procedimientos donde vemos que vuelve otra vez el dióxido de cloro. ¿Por qué el dióxido de cloro? Porque el dióxido de cloro tiene una capacidad de cloración muchísimo menor, con lo cual esos organoclorados ya no los voy a tener. Va a disminuir el grado de cloración de los compuestos y van a disminuir la formación de ese tipo de compuestos. Pero además del dióxido de cloro hay otras opciones, hay otros oxidantes. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, también puedo oxidar con oxígeno, con SO2, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando utilicemos esos compuestos, se puede hacer en varias etapas, la mayor parte quitarlo de una, etc. Eso ya es
ver otros procedimientos. ¿Cuál es el problema cuando utilice esos otros procedimientos? ¿Qué tengo que estudiarme? Pues cuáles son los productos que voy a obtener, que también pueden ser bioacumulables, tóxicos y persistentes. Con lo cual, la cuestión pues tampoco es decir, quito el cloro del papel, ojo, tengo otras cosas, porque voy a hacer una reacción de oxidación, no tengo más remedio que quitar la lignina, o utilizamos papel negro. Bueno, vamos al siguiente problema, que era el cloro en la atmósfera. Vamos a ver cuáles son los antecedentes del cloro en la atmósfera. El cloro se empleó desde el principio, que se comenzó a obtener en los laboratorios para estudios de fotoquímica y para estudios de cinética. También desde el principio se comenzó a utilizar la fotocloración para obtener productos de clorados. Eso casi desde el principio, a nivel de laboratorio, pues se fueron obteniendo ya esos productos. Eso dio lugar, todo ese conjunto de estudios iniciales, cuando se disponía ya de cloro, dio lugar al establecimiento de nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos, aquí surge el concepto de átomos libres, es donde por primera vez se ven. Se sabe que al absorber un fotón por el cloro, se desencadenan miles de reacciones para el cloro. Aquí también se establece el concepto de reacciones en cadena. Reacciones en cadena se establece aquí antes de reacciones en cadena nucleares. Se establece cuando se hace la reacción de cloro con hidrógeno. O sea, que son conceptos importantes los que se establecen aquí. El proceso de reacción de cloro con hidrógeno, ahí donde se establecen esos conceptos, pues es tal y como está puesto ahí. La molécula de cloro se disocia en dos átomos de cloro, cada átomo de cloro reacciona con una molécula de hidrógeno, forma cloruro de hidrógeno y un átomo de cloro, y después ese átomo de cloro reacciona con cloro, cloruro de hidrógeno, y vuelta otra vez a disponer del cloro. Esa es la forma en que reacciona el cloruro de hidrógeno con el cloro. Y aquí es donde se establece el concepto de reacciones en cadena y de átomos libres. Bueno, pues vamos a ir viendo ahora algunos conceptos que también, o algunas teorías o conocimientos que se disponían o que se iban aportando por parte de los estudios en fotoquímica. La técnica que utilizan es la flash photolysis, que es utilizar durante muy poco tiempo una radiación y después medir el resultado. Bueno, aportaciones fundamentales que hay. En el año 50 se propone esas reacciones que tenemos ahí a la izquierda, donde esas reacciones se proponen porque se descubre una nueva molécula que es el óxido de cloro. Es decir, ese ClO es una molécula nueva que no se conocía hasta entonces. Entonces se propone que esas son las reacciones. Después de esas reacciones se explican con un mecanismo. A los 3 años de plantear ese compuesto nuevo que se había formado y dice que se forma por esas reacciones, se explica con aquel mecanismo. Y aquello no tuvo más interés que teórico. Eran unas publicaciones que se habían hecho, era un conocimiento sobre la química del cloro, pero nada más. Ahí vemos que aparece otra molécula diferente, el ClO o Cl. Además de esa, como un producto intermedio. Sabemos que en el mecanismo, pues yo tengo que desglosar las etapas en otras, donde me van apareciendo compuestos intermedios. Eso se conoce desde el año 53. También se sabía de los años 30, de 1930, cuál era el mecanismo por el que se destruía y se formaba el ozono. Están las longitudes de onda que ocurrían esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea cuando se ve esos mecanismos de Porter de formación del óxido de cloro? Pues se ve que si hubiera en la atmósfera cloro libre, en la estratosfera, pues también tendría lugar esa reacción. En lugar de el ozono, para descomponerse, tengo un radical libre, que es el cloro, y me daría esa molécula de ClO, que se descubrió inicialmente en el 50, y oxígeno. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que no había posibilidad de pensar que en la estratosfera hubiera cloro. Ese era el problema, pero todo esto se conocía de sobra. ¿Cuándo comienza a desencadenarse todo el estudio y a aplicarse todos estos procedimientos? Pues en el año 71 se detecta
que existen clorofluorocarbonados en cantidades pequeñas en la troposfera, no en la estratosfera, sino en la troposfera. Esos compuestos CFC provienen de los compuestos clorofluorocarbonados que se utilizaban en refrigeración y en aerosoles. El hallazgo pues tampoco preocupó a nadie, porque dijo, bueno, pues el CFCC es un compuesto muy inerte, que no me causa ningún daño el respirarlo, es un compuesto más y encima es inerte, no pasa nada. Pero un fotoquímico consideró que si eran tan estables, si esos clorofluorocarbonados eran compuestos tan estables, podría ser que salieran de la troposfera y pudieran llegar a la estratosfera. Como hipótesis, pues es posible, si es muy estable. Entonces, junto con Molina, emprendieron, a partir del 73, saber qué ocurría con los FCCs desde que se liberaban a la atmósfera hasta que se destruían. Qué les pasaba y qué cosas son las que iban ocurriendo. Este es Lovelock y estos son los tres que estudiaron todo este proceso. ¿Qué cosas podemos entresacar de este trabajo de Rowland y Molina? Pues ellos consideran que los CFC son estables, pero pueden descomponerse por radiación ultravioleta. Esa hipótesis la hacen porque Molina es fotoquímico. Pueden alcanzar la estratosfera, donde si son estables pueden llegar. Y con la radiación ultravioleta podemos formar esos átomos o esos radicales libres de cloro. Eso es posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que no hay ninguna justificación de todo eso. Eso era una simple hipótesis sin más. Ellos calcularon cuál era el tiempo de vida que estimaban, desde que se liberaban hasta que se podían destruir, estaba entre 40 y 150 años, muy bien, y también se sabía que por reacciones en cadena podía un átomo de cloro que llegara a la estratosfera podría destruir cientos de miles de moléculas de ozono. ¿Qué es lo que ocurre? Que la teoría pues, no preocupó tampoco prácticamente a nadie, y los resultados que había, los datos que había, las técnicas de medición tampoco alarmaban sobre el ozono. Pero en el año 55 había una misión en la Antártida que estaban midiendo el ozono. Y los primeros resultados preocupantes, ya preocupantes, son del año 87, donde se ve que comienza a disminuir la concentración de ozono en la estratosfera. Esto es algo también diferente a lo que eran los otros. Entonces, esos datos que se obtienen fueron una gran sorpresa. Y todavía no se había probado que fueran los clorofluorocarbonados los responsables. Entonces, era necesaria una demostración de que eso era así. Esa demostración se obtuvo cuando se estableció una correlación entre esa molécula que he puesto al principio, de nueva, que descubrió Porter, que es el monóxido de cloro, y el ozono. Eran inversos. Cuando uno estaba alto, el otro bajo. Y el aumento de esa molécula iba seguido por un descenso de ozono. Había otros gases y también ya detectaron ese intermedio del mecanismo que nadie prácticamente le había prestado importancia. Entonces, con esto, pues ya quedaba demostrado que eran los FCC los responsables. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues cuando ya se acepta, hay una reacción internacional que es inmediata, se firma el protocolo de Montreal, 24 países, inmediatamente se va haciendo un programa o un acuerdo en que van disminuyendo estos compuestos y hay que sustituirlos por otro diferente. Esto es lo que ocurre. ¿Por qué están los FCCs en la atmósfera o cómo los hemos utilizado? Ahí está el señor que los descubre. Él los descubre porque lo que se utilizaba para refrigeración fundamentalmente eran amoníaco y hidrocarburos. Esos eran los refrigerantes de principios de siglo. Había habido muchísimas muertes y muchísimos accidentes. Como ejemplo, en un hospital murieron más de 100 personas consecuencia de un escape de los refrigeradores que tenían amoníaco. Este señor se propuso sustituir ese tipo de refrigerantes por otros diferentes. Él lo consiguió y les llamó freones. Esos son los FCCs. ¿Qué buscaba él con esos freones? Un producto que no fuera inflamable, con lo cual evitaría
el problema que tienen los hidrocarburos. Que no fuera tóxico, evitaría el problema del amoníaco, y que no fuera corrosivo, que no corroyera allí en las partes donde estaban. Entonces, todo eso dio lugar a una serie de aplicaciones de ese tipo de compuestos, desde los spray, los refrigeradores, la fabricación de aislantes, que también, todo ese conjunto, pues se fueron imponiendo este tipo de compuestos. El siguiente grupo de productos son lo que vamos a llamar, o voy a llamar, compuestos orgánicos semivolátiles, es decir, que son totalmente distintos a lo que hablábamos de los FCC. Son compuestos semivolátiles, es decir, que prácticamente tienen un punto de ebullición muy alto, pero tienen una cierta presión de vapor, aunque sea muy bajo, y pueden estar. Todos ellos tienen una característica común, y es que son persistentes, porque resisten la degradación, son lipofílicos, y eso hace que se acumulen y modifican el funcionamiento de los seres vivos, por lo que son tóxicos. Voy a poner solamente 3 de estos compuestos. Uno de ellos son los bifenilos policlorados. Estos bifenilos policlorados, ahí está la fórmula, se caracterizan también porque son muy estables y no son inflamables. Entonces, en función de esas propiedades es por lo que se han fabricado para distintas aplicaciones. Son 209 congéneres cuando se habla de bifenilos policlorados, es un grupo importante, nunca se han liberado al medio ambiente de forma deliberada, sino que se han escapado en distintos puntos. Estos son los que se utilizan con fines eléctricos, en transformadores, etcétera, etcétera. Este es el tipo de compuestos. Se comienza a producir en 1929 por la empresa Monsanto, y la máxima producción de este tipo de compuestos es a finales de los 70. El Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera este grupo de compuestos entre los 12 productos más contaminantes, este grupo de compuestos. Y todos ellos tienen las mismas características, igual que el que voy a poner ahora. Este es otro, pero totalmente diferente del otro. El otro es un producto que nosotros lo estamos manejando para aplicaciones, no lo liberamos al ambiente voluntariamente. Se libera cuando se producen escapes o cuando hay que hacer cambios. Este es el hexaclorociclosano, que se conocía con el nombre de lindano, y se conoce porque todavía se aplica. Este es un insecticida bastante potente que se descubre en el año 36. En España se fabrica entre el 47 y el 80 y muchos. El problema que tiene este producto de hexaclorociclosano es que tiene varios isómeros. De esos isómeros solamente es efectivo el isómero gamma, pero otros son impurezas, y esas se liberan al medio ambiente y no hacen nada. Se destruyen también con bastante dificultad en el medio ambiente. Allí tenemos un ejemplo de cómo eran los productos que se vendían. Entonces este era un insecticida pues tremendamente potente, que se ha utilizado continuamente para las plagas en los campos, etcétera, etcétera, toneladas y toneladas, y se sigue utilizando todavía en otros países. El problema grave es que el isómero gamma, ese se destruye más fácilmente que otros isómeros como es. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros separamos los otros isómeros, el resto de isómeros del isómero gamma, para hacerlo más puro, el precio no sube mucho. Y entonces se vende como lindano técnico. Lindano técnico es el que tiene un contenido muy alto de otros isómeros. Y esos son los que más contaminan. Bueno, el otro compuesto de este tipo es el famoso DDT. Este compuesto lo sintetiza ese señor en el 39 y lo fabrica una compañía a partir del año 42. Tuvo unos éxitos, él murió sin saber los problemas que había originado, murió antes. Para él era un gran benefactor de la humanidad, tuvo muchos reconocimientos como gran benefactor de la humanidad. De las primeras aplicaciones fue una epidemia de tifus en Nápoles, esto durante la Guerra Mundial, paludismo en India y en muchos países de Oriente Medio, y después se utilizó también como insecticida, porque también es potente insecticida. Aquí también se descubrió que había insectos que se habían hecho resistentes, con lo cual hubo rebrotes. Ahí he traído un ejemplo de uno
que tiene los dos. Hay algunos que tiene el lindano y tiene el FCC. Bueno, pues en este repaso que he hecho por el cloro, de las aplicaciones que tiene los problemas ambientales, pues termino como he empezado, con otro cuadro. Si observamos ahí, tenemos también ángeles y demonios. En la zona del centro se identifican más fácilmente, uno se puede quedar con la parte que sea, pero a medida que la tecnología va progresando, pues nos vamos yendo hacia el fondo. Y hacia el fondo ya cada vez es más difícil de saber si están tan claros los ángeles y están tan claros los demonios. Esto es un poco lo que yo quería transmitir sobre lo que es la evolución de la química. Es decir, que no estamos en la quimifobia, debemos de cambiar e irnos hacia el exterior de ese cuadro para ver las cosas positivas, negativas y tratar de hacer las cosas con el mayor conocimiento posible. ¿Para qué? Para que este tipo de cosas que históricamente han pasado no vuelvan a pasar. Por lo menos en aquellos casos que tengamos otra forma de resolver las necesidades sociales. Bueno, pues muchas gracias y lo que quieran preguntar.